Dice la palabra de Dios en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y vemos esta carta del apóstol Pablo a los romanos plasmada de la palabra de Dios, no solamente la inspirada, escrita por el apóstol Pablo, sino él, todo lo que transmite en esta carta es respaldado por lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y el apóstol, esta es la primera carta que vamos a ver después de los Evangelios y Hechos. Es una carta totalmente rica en teología, rica en temas que nos ayudan a conocer más a Dios. Y como dijimos hace un momentito, él no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba de acuerdo a las palabras de Dios. Y hay una frase que mismo el apóstol Pablo nos dice al final de la carta a los romanos, que dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y no vamos a explicar este versículo, pero lo quise incluir porque muestra que en pocos versículos el apóstol Pablo nos enseña grandes verdades teológicas. Tiene la capacidad de, en una porción, decirnos muchísimo. Hablando del Evangelio, hablando de la revelación de Dios, hablando que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, pero que ha sido manifestado ahora para cada uno de nosotros, para que obedezcamos a la fe, para que creamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y Él es el único que merece la gloria y la honra y la alabanza. Bueno, tenemos una introducción. Como todos sabemos y sostenemos, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo para la gente, para la iglesia que vivía en Roma. Pablo no conocía Roma, todavía no había ido, y era un gran deseo de él poder llegar hasta allá y poder anunciarles el Evangelio. Y me gustaba pensar eso, el apóstol ahí dice en Romanos: pronto estoy ahí para anunciaros el Evangelio también en Roma. Y le estaba diciendo a una iglesia. Es como que venga un misionero a nuestra iglesia, que muchos de nosotros, por la gracia de Dios, somos convertidos, somos cristianos, y nos viene a predicar el Evangelio. Bueno, el Evangelio no es solamente para la gente que no conoce a Jesús. Es para predicarlo, para recordarlo, y trae gloria a Dios anunciar el Evangelio. Bueno, él, estando en Corinto, en su tercer viaje misionero, les escribe esta carta a los romanos. Y a diferencia de otras epístolas, como por ejemplo la de los Corintios, que vamos a ver en un par de domingos, no les escribe para resolver un problema puntual. Por ejemplo, en la carta a los 1 Corintios había problemas de inmoralidad sexual. Y él les escribe puntualmente por ese motivo. Bueno, acá no trata ningún problema de la iglesia, aunque seguramente como todas las iglesias debían tenerlos, sino es una teología sistemática, perfecta porque es la palabra de Dios, en la que nos detalla temas puntuales de Dios. Su soberanía, su santidad, su justicia, su gracia, lo vamos a ver a lo largo de toda la carta. Y se dice, Pablo quizás esboza algo de luz en esto, que él, como su deseo final era ir a España, que era el último mundo conocido,
quería hacer base en Roma para que ellos los apoyen a Pablo y a su equipo para que terminen yendo a España. La Biblia no da registro de si Pablo llegó o no a España. Yo entiendo que sí lo hizo por la gracia de Dios. Y empezamos con la salutación. Vamos a leerla, los primeros 7 versículos de Romanos. Romanos 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Qué importante esta expresión, en base a lo que estamos estudiando. Que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios, también frase y nombre importante, con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, esta no es una salutación más, de hecho creo que es la más extensa de todas las cartas paulinas y encierra una suerte de prólogo de todo lo que va a ser la carta. Uno cuando lee un libro, a veces el propio autor u otro hace un prólogo comentando todo lo que va a seguir. Bueno, Pablo en estos 7 versículos encierra todo lo que va a seguir, ¿no? Y nos habla del Evangelio de Dios, de las promesas del Antiguo Testamento que fueron cumplidas ahora en Jesucristo, que es el descendiente de David. Iba a venir un nuevo David, ahora lo vamos a ver. Un hijo de Dios que no fracasó como fracasó Adán, como fracasó Israel. Él iba a cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Bueno, y obedecer a la fe. Aparece algo de ser justificado por la fe. Bueno, y un llamado a creer en el Evangelio. Y vamos a avanzar en cuanto al contenido, que yo lo he dividido en 3 grandes partes. Vamos a estudiar, a considerar en este día hasta el capítulo 11, porque luego Mauricio nos va a... Mauricio, ¿no? No. Luciano. Vamos a ver lo que es la parte práctica. Del 12 al 16 nos enseña que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Si el Señor nos salvó, nos justificó, nos perdonó, nos adoptó. Un montón de cosas nos enseña esta carta. Bueno, nuestra vida debe reflejar eso que el Señor hizo interiormente en cada uno de nosotros. Y se encuentra desarrollado, o al menos como lo quise transmitir, en 3 grandes grupos. Empieza con la realidad del pecado, ¿no? Pasa lo que es la salutación, pasa del versículo 8 al 15, el deseo que tiene Pablo de ir a Roma, como decíamos, y después habla del pecado, de la culpabilidad del hombre. Vamos, si tienen abiertas sus Biblias, a leer brevemente, no vamos a leer por razones obvias toda la carta. El capítulo 1, el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, él empieza a citar la realidad del ser humano.
a aquellos que no tenían ley, o sea, a los gentiles, a quienes no habían sido alcanzados de alguna manera por la ley de Dios, por los pactos, por las promesas. Bueno, aún así Él le muestra que son pecadores delante de Dios por más que no tengan ley. ¿Vos decís, los judíos quedan excluidos de esto? No. Pasemos al capítulo 2, versículo 17. Y dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar. ¿Hurtas? Bueno, y empieza a hablarle ahora sí, puntualmente al pueblo de Dios, al pueblo judío, que tenían la ley de Dios, que decían que eran maestros, que tenían la voluntad de Dios. También están bajo pecado. Ellos creían que por tener la ley de Dios tenían una moral superior a los gentiles. Bueno, y Pablo los encierra a todos, a toda la humanidad, gentiles y judíos, en la misma bolsa, y la ira de Dios está contra el pecado. Y dice la palabra de Dios, lo acabamos de ver, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, de judíos o de gentiles, de gente que tiene la ley y de gente que quizás no tiene la ley o no tuvo. Hay una culpabilidad universal. Todos son culpables. Y vamos a leer en el capítulo 3, y vamos a ir avanzando a medida que charlamos. 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, por cumplir la ley, por cumplir la palabra de Dios, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo son justificados los que están destituidos? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para aquellos que depositan su confianza en el Señor Jesucristo, van a obtener la redención. ¿Qué está diciendo Pablo? Empieza con el Evangelio, no lo leímos, pero dice que el Evangelio, la buena noticia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Para quién es el Evangelio? Para todos, porque todos están bajo pecado, judíos y gentiles, los que nacieron con la ley de Dios, con los pactos, con las promesas, con los profetas, bueno, están bajo pecado y necesitan salvación. Y los que no pertenecen al pueblo judío también. Todos están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y todos necesitan un Salvador. Bueno, ese Salvador, dice el apóstol Pablo, que es Jesucristo. Es aquel Mesías, aquel nuevo David que iba a venir a salvar, a vencer al pecado, como dice Isaías. Bueno, y aparece este término de la justicia de Dios, que Dios aplica su justicia, y lo enseña el apóstol Pablo, al cargar los pecados en el Señor Jesucristo en vez de cargarlos sobre tu propia persona. Bueno, esa justicia el Señor la cumple en Jesucristo y se revela su gracia. Es algo que no es difícil de entender, pero los atributos de Dios se amalgaman perfectamente en la persona de Cristo, en la cruz. Ahí se revela su justicia, su gracia, su santidad, su amor. Todo encaja de manera perfecta en la cruz de Jesucristo. Vos decís, ¿cómo Dios puede perdonar al pecador y seguir siendo justo? Por la cruz de Cristo. ¿Cómo Dios, siendo amor, puede condenar al pecador y mandarlo a toda una eternidad en el infierno?
Bueno, por la cruz de Cristo. Todo encaja perfectamente, su justicia, su amor, su santidad, su soberanía en la obra de Cristo en la cruz. Y todo aquel que cree tiene vida eterna y nace de nuevo. Aparece, por ejemplo, en Romanos 5, vamos avanzando. Igual algunos versículos vamos a volver a leer en un ratito. Estamos recorriendo toda la carta de una manera breve. Dice 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que escuchamos el Evangelio, nos damos cuenta que estamos perdidos, siendo judíos o gentiles, estamos bajo pecado y creemos en Cristo como nuestro Salvador, Él nos justifica. Ahora vamos a explicar qué es eso de la justificación. Nos declara justos. Vos que tenías pecado y yo, y éramos condenados delante de Dios, condenados a una eternidad sin Él, condenados al infierno, el Señor nos perdona, nos atribuye la justicia de Cristo, nos limpia nuestros pecados cuando creemos en Él como Salvador. Y este mensaje lo vamos a repetir en toda la clase. En la carta a los romanos está plasmada el Evangelio. Bueno, ¿qué significa? Y te lo vuelvo a repetir, que si vos escuchás esta palabra y decís, me doy cuenta que yo estoy en pecado, que necesito un Salvador. Bueno, ese Salvador es Jesucristo. Tenés que correr a Él en arrepentimiento y pedirle que perdone tus pecados, pedirle que sea tu Salvador. Y Él te justifica, te declara justo, te sella con su espíritu y te dice, sos mi hijo. Y te dice lo que leímos recién, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo que todo el mundo desea tener, paz. Bueno, Dios la ofrece gratuitamente a través de su Hijo. Y hay una nueva humanidad, hay una nueva vida en Cristo. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Entonces, porque ellos decían, bueno, total, yo peco y Dios me perdona porque cuanto más pecado, más gracia. Y el apóstol pregunta, ¿entonces vamos a perseverar en el pecado para que haya más gracia? No. Los que hemos muerto al pecado, los que hemos sido perdonados, justificados, ¿cómo vamos a vivir aún en el pecado? Y empieza una vida de santidad a la que Dios espera que cada uno de nosotros vivamos creciendo en las cosas de Dios, creciendo en su palabra, obedeciéndole. Bueno, antes éramos, dice, por ejemplo, el versículo 15 del capítulo 6. Yo hago de cuenta que tienen la Biblia abierta. 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, claro. Ellos decían, bueno, entonces la ley ya no rige más, entonces todo lo que dice la ley no lo hacemos. No es así, dice Pablo. Ustedes antes eran esclavos del pecado y ahora vienen a ser siervos de la justicia. Antes no podíamos hacer otra cosa que pecar. Es más, queríamos no pecar y pecábamos igual. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Ahora que el Señor nos liberó, debemos vivir para Dios. Debemos vivir una vida que le agrade a Él. Y pasamos al capítulo 7, y hay una lucha constante del apóstol Pablo. Ahí en algunas Biblias de ustedes, en el versículo 7 hay un título que dice, el pecado que mora en mí. Hay una lucha constante en la vida del Hijo de Dios y de la hija de Dios. El apóstol Pablo dice que quiere hacer el bien porque nació de nuevo, porque el Espíritu Santo vive dentro de él y lo impulsa a hacer el bien y hace lo malo. Vamos a leerlo. 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Todo lo que dice la ley de Dios es bueno. Por supuesto que sí. Mas yo soy carnal, dice el apóstol Pablo, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo.
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, la realidad de todos nosotros. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa que todavía tenemos, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Antes de conocer a Dios, esto no lo teníamos. Antes de conocer a Dios, no había un deseo por hacer lo bueno, por intentar agradar a Dios. Bueno, de hecho, la carta a los romanos dice que no pueden, ni siquiera la carne, no puede agradar a Dios. Bueno, creímos en Cristo como nuestro Salvador y se produce una lucha constante todos los días, en cada momento de nuestra vida. En querer hacer el bien, dice Pablo, y en hacer lo contrario. ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí, por la naturaleza pecaminosa que nos vamos a deshacer de ella cuando estemos en la gloria con el Señor. Hasta tanto vamos a seguir luchando. De hecho, Pablo termina, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. ¿Hasta cuándo voy a seguir pecando contra Dios? 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y responde, gracias doy a Dios por Jesucristo. Bueno, la respuesta es que, incluso pasemos al capítulo 8, y termina, ¿no? Salteo un montón, pero esa lucha constante entre el pecado, entre obedecer a Dios, entre caer en la tentación y salir victorioso, termina el apóstol Pablo diciendo en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, debemos entender que estábamos perdidos, judíos y gentiles, que el Señor proveyó a su Hijo, al descendiente de David, al nuevo David. Lo saltamos, igual ahora lo vamos a decir, es el nuevo Adán. Adán desobedeció, fracasó como hijo de Dios. Bueno, Jesucristo es el nuevo. Por Adán todos mueren, por Jesucristo todos tienen vida. Bueno, el Señor nos dio esa nueva vida y debemos andar en ella. En ese andar se produce una lucha constante. ¿Cuál es esa lucha contra el pecado? Contra nuestros propios deseos y contra los deseos de Dios. Bueno, esa lucha la vamos a tener. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a perseverar en el pecado? Total, Dios nos perdona y nos hace vencedores. No, no, dice Pablo. Si vos tenés esa lucha, sos un hijo. Sos un hijo de Dios. Si no te importa pecar, si no te hace, si decís como decían algunos, entonces vamos a pecar, no pasa nada, pregúntate si sos un hijo de Dios. Pregúntate si tenés el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye del pecado, el que nos contrista cuando le fallamos a Dios. Entonces, esa lucha constante en el cristiano tiene que existir. Ese malestar, esa tristeza que nos lleva a vernos alejados de Dios, tiene que estar en la vida de todos los que decimos ser cristianos. Si no está, si pecás y no pasa nada, si no intentás agradar a Dios, bueno, de hecho el apóstol Pablo, miren en el capítulo 8 que lo deben tener abierto, dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tenés al Espíritu Santo, no sos un hijo de Dios. Bueno, esa es la gran diferencia. Ellos pensaban que era, los que tenían la ley y los que no tenían la ley. No, Pablo dice no, son los que tienen el Espíritu y los que no lo tienen.
Pero hablando de los que no tienen ley, aparece la tercera parte, la tercera sección de esta carta. Respecto a Israel, capítulo 9. Y dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, 9:1, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y dolor en mi corazón, porque desearía yo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes en mi carne, o sea, los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y empieza su exposición, que la vamos a ver brevemente en un momento. Y dice, y de hecho Juan dice, ¿no? A lo suyo vino el Señor, a su pueblo, a los israelitas, al pueblo judío, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron como Mesías. Esperaban un Mesías, como enseñamos acá tantas veces, que los libertara de la opresión de Roma, que los liberara de pagar impuestos, de tener que trabajar más, un Mesías libertador político. Y ellos rechazaron. Y dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces el pueblo de Dios, los israelitas, el pueblo de Dios original, rechaza a Dios. Y por ese rechazo a Dios, Dios en su soberanía y en su misericordia involucra a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Vos y yo. Los que estábamos sin ley, sin los pactos, sin la promesa. Y Pablo en estos capítulos 9, 10 y 11 dice, como ellos desobedecieron, vos tenés la posibilidad de creer. Ahora, pregunta Pablo, ¿no? Lo leímos recién. ¿Falló la palabra de Dios? ¿Todas esas promesas de su pueblo? No. Al final Israel va a ser salvo. Todo se va a consumar y toda la tierra va a ser el pueblo de Dios y todo será lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Bueno, pero gracias a que Israel desobedeció, no creyó en Cristo, el Evangelio alcanza a los gentiles. Y dice Pablo, ¿no? Algo difícil de entender. Y como muchos de ustedes rechazan como gentiles el Evangelio va a alcanzar también a los judíos. Y termina con una frase que dice, Dios sometió a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Algo que no podemos entender, pero Dios en su soberanía permitió que Israel desobedeciera para que el Evangelio sea alcanzado a vos y a mí. Y permite nuestra desobediencia para que el pueblo de Dios finalmente sea alcanzado. Y Dios sometió a todos en desobediencia, dice, para tener misericordia de todos. Tremendo. Y vamos a ver los temas de los que trata la carta, que muchos ya los estuvimos viendo. Estamos en la página 3 recién. Primer tema, el Hijo de David y el Hijo de Dios. Y vamos a volver nuestras páginas al capítulo 1. Y esto está en el versículo 3 y 4. Me van siguiendo, ¿no? Saludamos a los que están viendo por YouTube también. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, o sea, hijo de David, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Bueno, Pablo dice que el Señor Jesucristo, de hecho, dato de color, no creo que no lo incluí en el apunte, él cuando se refiere al Señor no usa la palabra Jesús, sino usa la palabra Cristo o Jesucristo, referido a que Él era el Mesías, aquel Hijo de Dios y aquel Hijo de David que iba a venir. Y la emplea 65 o 68 veces, conté yo. Bueno, es importante recalcar cómo el apóstol Pablo nombra a Cristo en esta epístola y lo hace como Cristo o Jesucristo. Bueno, dando un fuerte énfasis que Él es el Salvador, el Mesías, la persona que Dios eligió, su Hijo, y conecta a Jesús con la esperanza del nuevo David que anunciaron los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que lo venimos viendo desde el año pasado, y también con el título de Hijo de Dios. Adán como Hijo de Dios fracasó, Israel como Hijo de Dios fracasó, el rey David como Hijo de Dios fracasó, pero Jesucristo no. Él cumplió plenamente la voluntad de Dios, sin pecado. Él es perfecto. Y Jesús reúne y cumple en sí mismo todas las figuras del Antiguo Testamento que venimos estudiando. Él es el verdadero Hijo y sobre el cual obtenemos salvación. El segundo tema, el pecado. Bueno, lo venimos viendo, ¿no? El pecado alcanzó a toda la humanidad, a judíos, a gentiles. Dice Romanos 3:10, incluso citando al Antiguo Testamento, que esto también lo quiero decir. El apóstol Pablo cita constantemente en toda la carta del Antiguo Testamento. Y dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Lo voy a buscar. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. Y no hay temor delante de sus ojos. Esa es la realidad de todos, que todos estamos alcanzados por el pecado y necesitamos un Salvador. Y aparece el Señor Jesucristo. Él nos justifica. Si están todavía en el capítulo 3, lo hemos leído, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por medio de creer en su sacrificio, por medio de creer en Cristo, Dios nos justifica, dice el apóstol Pablo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios nos justifica depositando nuestra fe, nuestra confianza en la obra del Señor, en su sangre, en su sacrificio. Y Dios nos perdona y Él sigue siendo perfectamente justo. Y dice 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es como un acto judicial en el cual Dios nos declara justos. Es como que te hagan un juicio, que ya sabes que el juez te va a declarar culpable porque tenías todo en tu contra, y viene el Hijo y asume toda la culpa que vos debías asumir. Carga con tus pecados y Dios te declara justo. ¿Cómo te declara justo? Depositando vos tu fe en Él, creyendo en Jesucristo como tu Salvador.
¿Y cómo es posible esto? Por su gracia, por la gracia maravillosa de Dios. Bueno, todo esto, como dijimos, ¿no? Hace un rato, se amalgama de manera perfecta. La realidad del pecado, la justicia de Dios, su gracia. Vamos a seguir porque son temas que estuvimos hablando mientras avanzábamos con la lectura. Y aparece la figura de Cristo en Romanos 5 como Cristo el nuevo Adán. Vamos a leerlo. Romanos 5, 12. Y es bastante claro acá el apóstol. Dice Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa? Adán pecó, todos somos descendientes de Adán. Bueno, entonces todo el pecado fue trasladado a toda la humanidad, a toda su descendencia. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién había de venir? El Señor Jesucristo. Pero el don, el Señor Jesucristo, no fue como la transgresión, no fue como el pecado de Adán. Porque si por la transgresión, por el pecado de aquel, de Adán, murieron los muchos, murieron todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. No sucede como Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, o sea de Adán, reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vamos a leer un versículo más. Así que, 18, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Jesús, del Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Él lo repite constantemente. Adán fracasó y ese pecado se trasladó a todos los hombres. Bueno, Jesucristo obedeció perfectamente al Padre, es el nuevo Adán y todos los que depositan su fe, todos los que son justificados en su nombre, tienen vida y son justificados. Y como dijimos, ¿no? Del capítulo 5 al capítulo 8, nos muestra que fuimos unidos a Cristo, aquellos que hemos creído, y que somos identificados en su muerte y en su resurrección, y nos habla del bautismo, nos habla que Dios nos adoptó como hijos, y debemos andar en vida nueva. Debemos andar en vida nueva, aquellos que tenemos el Espíritu Santo. Bueno, aquellos que hemos sido justificados, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, debemos procurar estar en santidad, debemos andar en vida nueva, no con nuestro intento, no con nuestro poder como cuando no conocíamos a Dios, que fracasábamos una y otra vez, sino con el poder del Espíritu, con el Espíritu que vive dentro nuestro. Y como último tema, son muchos más temas, ¿no? Los agrupamos como temas globales, como para dividir la carta. La elección de Israel y la fidelidad de Dios. Ya lo estuvimos prácticamente considerando, pero vamos al capítulo 11 de Romanos.
donde Pablo termina esta exposición diciendo en el versículo 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Claro, por haber ido tras los gentiles. ¿Desechó Dios a su pueblo? Y Pablo responde, en ninguna manera. Y dice, yo también soy israelita, tengo pesar en mi corazón. No ha desechado Dios a su pueblo, dice el versículo 2, al cual desde antes conoció. Y sigue dando el ejemplos del Antiguo Testamento, que la elección de Dios de aquellos que iban a ser salvos no era ni por descendencia, ni por haberse circuncidado, ni por haber obedecido la ley, sino porque Dios los eligió. Algo que también choca con nuestras mentes. Vos sos un hijo de Dios, creíste en Jesucristo como tu Salvador, es porque Él te eligió desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos hechos sin mancha, dice la palabra de Dios, delante de Él. Cuando todavía no habías hecho nada. Y no es que, Dios me eligió porque Él sabía que yo iba a creer en Jesucristo. No. Y da el apóstol Pablo. Tenías a a Jacob y a Esaú. Y el apóstol cita esa escritura que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero eran bebés, todavía no habían hecho nada ninguno de los dos. Justamente es lo que trata de demostrar el apóstol Pablo, que la elección de Dios no se basa en lo que nosotros habríamos hecho, sino en su soberanía. Y vos creíste un día en Jesucristo porque Él permitió que vos creyeras. El Señor Jesucristo dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí. Vos fuiste a Él porque el Padre te eligió. Desde antes de la fundación del mundo, sabía los pecados que ibas a hacer. Sabía que le ibas a fallar y aún así te eligió. ¿Por qué? Por su soberanía. Y el apóstol habla de cuando a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. ¿Y es Dios injusto? Dice, en ninguna manera. Yo me voy a compadecer del que quiera compadecerme. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, dice. Y no le tengo que dar explicaciones a nadie. Bueno, Dios en su soberanía eligió a algunos para salvación. Y es algo que quizás choca con nuestras mentes. Pero es la palabra de Dios. Y debes darle gracias a Dios si vos creíste. Y no te hace mejor que los demás. De hecho, Pablo oraba y se entristecía y clamaba a Dios para que salvara a su pueblo, a Israel. Y termina el apóstol, miren, vamos a leer desde el versículo 28 hasta el final. Así que, dice Pablo, 11:28, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, el pueblo de Dios. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, lo que veníamos explicando. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y lo que decíamos hace un momento, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, que es el corazón de Dios, tener misericordia de todos. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios quiere tener y la tiene misericordia de todos.
Y si estás acá escuchando este evangelio, lo estás escuchando por internet, y no tenés esta esperanza, no tenés un Salvador, Dios tiene misericordia de vos hoy al compartirte este evangelio. Y tenés que creer en el Señor Jesucristo. Y termina el apóstol Pablo diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Indescifrable significa eso. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién se va a poner a discutir con él de lo que hace y lo que no hace? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y yo creo que Pablo se queda sin palabras cuando intenta explicar esto y no le queda otra que alabar a Dios y decir, a Él sea la gloria. Él tiene caminos insondables, inescrutables, indescifrables, nadie puede entenderlo, pero le alabamos. Y es lo que deben hacer sus hijos, alabar al Señor. Bueno, dijimos muchos temas, pero hay un tema central que venimos compartiendo y cada 2 palabras sale. ¿Cuál es ese tema central? El Evangelio. Y dice la palabra de Dios en Romanos 1, 16, 17, lo tienen ahí. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, por supuesto, porque la salvación vino a través de los judíos, pero también a todos, al griego, al gentil, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio constituye el eje alrededor del cual gira toda la carta. No se trata simplemente de un mensaje de perdón de pecados, sino de la buena noticia de lo que Dios ha hecho en la historia por medio de la muerte y resurrección. Y de hecho Pablo dice, ¿no? El evangelio que había prometido antes por sus profetas. Venimos desde el año pasado, desde Génesis hasta el día de hoy. Todo converge, todo desemboca en la obra de Jesucristo. Para eso, ese es el evangelio que él había prometido. Ese es el descendiente de Adán que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y la iba a vencer. Bueno, él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El Señor Jesucristo venció la muerte. Y todos aquellos que creen en Él tienen vida eterna. Todo se trata acerca de su Hijo. Todo se trata acerca del Señor Jesucristo. Venimos acá y hablamos de Cristo. Nos reunimos para participar de la cena, hablamos de Cristo. Tenemos un mensaje y todo se trata de Él, por Él y para Él. Y el Evangelio no solamente es para el individuo, sino para ser expandido. Y vimos, ¿no?, en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo y los demás llenan el Evangelio, llenan al mundo con el Evangelio. Bueno, y por ejemplo en Romanos 15, 16, Romanos 15, 20, manifiesta su deseo de seguir expandiendo el Evangelio en lugares donde todavía no se había anunciado. Bueno, es el deseo de Dios, llenar todo el mundo, todas las personas, alcanzarlos con el Evangelio. Y terminamos. La salvación es de Dios. Y Él la da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y desde la elección, desde antes de la fundación del mundo hasta la glorificación, Dios se encarga de todo. Miren, voy a buscar un texto que me acordé en Romanos 8. Acompáñenme.
Total, estamos bien de tiempo. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hablando de esto, ¿no? Que Él se ocupa de la salvación desde el principio hasta el final. Miren lo que dice. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, el Señor nos asegura que seremos glorificados y que estaremos para siempre con el Señor. Que finalmente todo será consumado. Lo que siempre decimos, ¿no? El ya, pero todavía no. Bueno, ese todavía no va a llegar y Dios lo asegura, de que seremos glorificados a través del Señor Jesucristo. ¿Y qué más nos enseña? Que todo se cumple en el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de David, Él es el verdadero Adán y en Él se cumplen todas las cosas. Y vimos en Romanos todos los atributos de Dios, su santidad, su justicia, su gracia, su amor, y que todo encaja de manera perfecta. Y que todos estamos bajo pecado, judíos o gentiles, y que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Y otra vez, y por última vez al menos estando yo acá, si no crees en Jesucristo, el apóstol Pablo dice en otra carta, les rogamos, como si Dios rogase a través nuestro, reconciliate con Dios. Arrepentite de tus pecados. Andá a Él que ofrece salvación gratuita. Para Él no fue gratuita, le costó la vida. Bueno, pero te ofrece ser un hijo o una hija de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón.